Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada de capacitación que llamamos Acompañar a sanar desde la ternura y el cuidado. Bueno, vamos a arrancar con una de las viñetas de Tute, como habrán visto por ahí en la otra presentación, en esta y en la que sigue tal vez. Me gustan mucho las viñetas tanto de Tute como de Tonucci, porque me parece que transmiten de una manera bastante clara, condensada y con sentido del humor, eh, algo de ese mundo de niñas y niños. Eh, bien. Bueno, como les decía, estoy muy feliz de compartir esta nueva jornada con ustedes y bueno, esperando siempre que los aportes puedan sumar a la reflexión y a la construcción de la tarea cotidiana. Considerar que en la escuela se entrelazan todas estas cuestiones afectivas, eh, retomamos un poco lo compartido en la clase anterior, y desde ahí es que considero que los docentes son una parte central en ese entramado y que pueden ser favorecedores o obstaculizadores, ¿no? De todo este desarrollo. Bueno, como decíamos, los docentes pueden favorecer, ¿no? O obstaculizar. Nunca que hago este planteo lo hago pensando en una manera intencional, ¿sí? No considero la cuestión de las intenciones en esto, sino que a veces bueno, por determinados desarrollos de cada uno, solemos responder de una manera u otra a la conducta o a la manifestación del otro, y bueno, a lo que apelo y lo que me interesa compartir con ustedes es que todo esto se puede modificar, que son eh, formas que hemos aprendido y de la misma manera podemos aprender otras nuevas. ¿Mm? Entonces, bueno, en esta exposición lo que me propongo es desarrollar aspectos que suelen aparecer en la manifestación de los niños, niñas y adolescentes en la escuela. Y la invitación es a que no nos quedemos solo con lo fenoménico, con lo que aparece, sino a preguntarnos qué hay más allá, qué es lo que subyace siempre a las expresiones y a los comportamientos. Lejos está de, de mi intención, mi propuesta, no es que los docentes se conviertan en psicólogos en el aula, ¿no? Ni que vayan a terapiar a los alumnos, como dicen hoy los pibes, no me vaya a terapiar. Pero sí que al acercarse y observar desde otros lugares, se puedan propiciar espacios de expresión, entendiendo que lo terapéutico excede ampliamente el espacio clínico. ¿Cómo pienso en cómo definir la niñez? Yo pensaba es como un modo sencillo de hablar. Más allá de la edad, la posición infantil suele estar atravesada por la pregunta. Y para hacer lugar a esa pregunta, lo que necesitan los niños es personas que puedan alojar, dar tiempos y sostener procesos. Las manifestaciones de los niños, niñas y adolescentes son múltiples, como ustedes ya lo saben. En esta propuesta de acompañar a sanar, lo que me propongo es desarrollar lo que considero son cuestiones de interés, ya que tienen una aparición muy frecuente en la clínica y que se manifiestan notablemente en el espacio educativo. Propongo trabajar, entonces, algunos aspectos de lo que se asocia con los límites y también de situaciones dolorosas
que dejan huella en los niños, como suelen ser los malos tratos. Y nuevamente, ahí la propuesta es acompañar desde los cuidados y desde la ternura, favoreciendo desde allí la tramitación de malestares o dolores emocionales. Bien, ahí compartimos otra viñeta, ¿no? En la que, bueno, esa impronta de esa identidad que si bien está en construcción, ya está hacia los adultos, ¿no? En este caso uno puede pensar en su madre, ¿no? Mira que ese ser yo, sin voz. Bueno, con esto quería, bueno, empezar una introducción a considerar que un terapeuta debe intervenir cuando ya la vida misma no está ofreciendo la chance para elaborar las situaciones conflictivas que son intrínsecas a ese transcurrir cotidiano. Cuando vemos lo que comúnmente se asocian a problemas de comportamiento en la escuela, lo que considero importante es que pensemos en niños que están atravesando una situación disruptiva y difícil. Suele haber en los niños menos capacidad que en nosotros los adultos para poder poner en palabras sus motivos de sufrimiento, su angustia, su preocupación. Tienen como insuficientes herramientas por su propio desarrollo para poder procesar y elaborar emociones que son displacenteras y tienen menor posibilidad de adaptar sus propias necesidades al entorno. Es corriente que los niños jueguen sin considerar las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, un chico puede empujar a otro sin tener presente que si este se cae se puede lastimar o qué sé yo, se puede romper un diente. Sin embargo, esto no quiere decir que lo haga de manera deliberada o a propósito. Entonces ahí tenemos que ser como cuidadosos en considerar que inducir una culpa donde hubo a lo sumo torpeza puede generar un efecto muy contraproducente, como una inhibición del crecimiento o una inhibición de la capacidad de jugar. Antes que un niño violento, lo que podemos pensar es que se trata de un niño desbordado, que no encuentra su propio borde en la relación con el otro. Y en estos casos, la anticipación puede ayudar y mucho. Tenemos que considerar que los niños eh, no todos tienen el mismo grado de simbolización. Entonces, poder anticipar y decir lo que va a pasar después, ¿no? Como ir haciendo ese caminito de poner palabra frente a lo que es la impulsividad, el no poder frenar, lo que puede es favorecer a que el niño pueda ir incorporando secuencias, ¿no? Como diciendo, ah, bueno, si pasa esto, puede pasar esto otro después. Eh, bueno, y considerando también lo que está pasando en este tiempo, en estos tiempos actuales, es que lo que se observa es que se está diagnosticando todo. Todo es violencia, ¿no? Y desde ese sobrediagnóstico, me pregunto dónde queda la atención como ese factor inevitable que se da en los vínculos humanos. Hoy se observa algo así como lo que en otros momentos se observaba de la medicalización de la vida cotidiana, ¿no? Hoy me parece que lo que estamos presenciando es una psicologización de la vida cotidiana. Entonces hay términos que se mencionan muy livianamente, ¿no? Y
fueron como incorporando a la vida cotidiana. Por ejemplo, hoy en día es muy frecuente decir, está deprimido, frente a lo que sería una manifestación de tristeza. O se dice es un histérico, ¿no? Frente a cualquier rasgo que uno observa en el otro, cuando el otro atrae la atención de muchos, o de algunos, ¿no? O tiene déficit de atención, ¿no? Cuando a lo mejor estamos solo en presencia de un niño muy inquieto y que tiene ansiedad. Y también un niño que es inquieto y al que tal vez no sabemos cómo llamar su atención, cómo convocarlo, ¿no? No llamar de atención solo de distraerlo, sino de convocarlo, de traerlo presente, ¿no? A esa relación y ese vínculo. Entonces, es fundamental cuestionar estos diagnósticos, entre comillas, y cuestionar hasta los manuales diagnósticos, ¿no? En el campo de la salud mental, el manual diagnóstico que se suele imponer a nuestras prácticas, psicólogos y psiquiatras, es el DSM-5, que tiene términos en inglés, pero es un manual de trastornos mentales, ¿no? De la salud mental. Eh, y este manual llegó a incluir, por ejemplo, el duelo y la rebeldía en sus consideraciones. Y las dos son situaciones de absoluta normalidad en la vida. La rebeldía es frecuente y esperable, ¿no? En algunas etapas de la vida. Y el duelo también es absolutamente natural. La vida tiene un proceso en donde la muerte es parte. Y, no sé, por poner un ejemplo, cuando un niño pierde un ser querido, es esperable que atraviese un duelo, ¿no? Con todas sus etapas y manifestaciones. Entonces, ponerlo dentro de una clasificación de enfermedades mentales es al menos cuestionable, ¿no? Bien, vamos a seguir compartiendo algunas imágenes, ¿no? Punto a poder mirarlas. Bueno, está nuevamente, ¿no? La de la impronta del ser yo, pero están las expectativas sobre los niños, las conductas los modos que solemos tener los adultos, que el niño después repite, ¿no? Y bueno, nada, una negociación entre niños que también es significativa y graciosa de cómo cada uno puede por ahí vivir a su propia familia, ¿no? A sus propios vínculos importantes o significativos. Bueno, nos encontramos ahí entonces con algunas características o lo que comúnmente llamamos indicadores psicológicos que nos pueden alertar sobre posibles situaciones de maltrato que esté padeciendo un niño. Pueden presentar problemas de su estado anímico, ansiedad, retraimiento, aislamiento y muchas otras manifestaciones en la conducta. Un punto importante es que siempre tenemos que considerar como una alerta que un niño presente cambios de ánimo repentinos. ¿Sí? Aunque esto no sea necesariamente un indicador de situaciones de maltrato, sí nos dice algo acerca de ese niño, de que algo le está pasando y dan cuenta de un posible malestar o sufrimiento. También puede presentar como pérdida de la curiosidad, ¿no? O que aparezca como ensimismado o de talante triste, ¿no? Otro indicador relevante entre los 5 y los 7 años aproximadamente, siempre decimos que lo cronológico no es lo mismo que el tiempo subjetivo, pero bueno, a los fines pedagógicos necesitamos
ubicarlos en un tiempo cronológico. Les decía, un indicador relevante es que en esta etapa, más o menos entre los 5 y los 7 años, aparezca, por ejemplo, la ausencia de vergüenza, ¿no? De culpa o de valores que podemos asociar a valores morales en relación a lo que está bien o lo que no está bien. ¿Y por qué sería una alerta? Porque en realidad es una etapa en la que ya se espera que el niño haya incorporado estas restricciones, ¿no? Responde al momento del comienzo de la escolaridad, lo que se conoce comúnmente como la latencia de otras cuestiones que asociamos desde el psicoanálisis a la exploración más de la curiosidad en relación a la sexualidad infantil. Entonces, en esta etapa se espera que el niño esto lo tenga como más latente y que haya como incorporado estos no que antes le venían de afuera, estas restricciones que venían de sus padres o de sus adultos significativos, lo tengan incorporado internamente. Entonces, en este caso también es como importante estar alerta cuando aparece en esta etapa algo de esta ausencia de vergüenza, como de bastante desinhibición con algunas cuestiones, ¿no? Eh, Bien. Y otro punto en el que es recomendable consultar, a lo mejor con un terapeuta, es si un niño, a medida que transcurre el tiempo, no consigue jugar solo, ¿sí? O a la vez jugar con otros. El juego siempre es un faro muy importante que nos habla de los procesos de subjetivación de los niños. ¿Por qué? Porque en el juego es el principal recurso que un niño tiene para hacer frente al sufrimiento, ¿no? A la disposición para jugar. Por eso es también muy importante distinguir entre lo que es juego y lo que no. Y acá hay algo que me gustaría como resaltar, que es el entretenimiento es una actividad lúdica. Eh, o sea, no es una actividad lúdica, no es juego, es entretenimiento, es otra cosa. Y también, o sea, para clarificar, porque no sé si me enredé al contárselo, pero bueno, el entretenimiento no es juego, es eso, es entretenimiento, es como mantener ocupado a un niño. ¿Sí? El juego implica otra cosa. Y tomando esto, también es importante resaltar que el juego puede no ser divertido. ¿Sí? Es juego, pero no siempre es divertido ni placentero, si se quiere. El juego sigue el mismo proceso que realiza el niño de diferenciación, ¿no? Es del lazo íntimo al lazo con el otro, eh, de lo que se vive internamente al vínculo con los demás. El planteo entonces es que el juego sigue el mismo proceso de diferenciación que el niño, del lazo íntimo con el otro a la individualidad, y de ahí al vínculo con los demás. Y hablando de la importancia del juego, quiero traer aquí a los aportes de Winnicott, que es un famoso pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés, que resaltaba la importancia del juego, pero no el juego en sí, sino el juego en tanto jugando, ¿no? Como verbo y no como sustantivo. Y la creatividad como parte de ese juego. ¿Por qué? Porque son constitutivos para el psiquismo. Eh, Ejemplo, el jugar como lo que sana, lo que permite tramitar tanto las exigencias del mundo interno como las exigencias del mundo externo, que sería la realidad, ¿no? Esto posibilita, entre otras cosas, incorporar rasgos, roles, e intentar, en muchos casos, hacer activo lo que fue vivido
pasivamente. Eh, es posible conocer características, ¿no? O rasgos, a lo mejor, de la maestra de un niño o de sus padres observando el juego, ¿no? Cuando observan que un niño está jugando a la maestra o al aula, eh, nos puede dar algunas pautas de que algo toma de cómo es esa maestra. O cuando juega a la casita, de que algo toma de lo que ocurre en su entorno, en sus padres. Con sus padres, no sus padres. Eh, bueno, por ahí para recordarles y traer a la memoria, como les decía Donald Winnicott, es quien nos hablaba de esto del objeto transicional. ¿Eh? Seguramente en parte de la formación algo de esto han visto. Entonces esto del objeto transicional lo vinculamos mucho con el juego como verbo, ¿no? Algo de lo que le pasaba al bebé al separarse de esta mamá y la necesidad de ese objeto que podía ser ese osito, esa mantita, ese trapito, ¿no? Con sus propios olores y los olores de la mamá, que le permitía tramitar algo de su ausencia, es algo de lo que más adelante también el niño puede ir como mecanismo, ¿no? Desde ahí como mecanismo, lo que puede ir tramitando en el juego. Continuando, compartimos otra viñeta de Tonucci, en este caso, en el que, bueno, aparece todo esto de las expectativas, ¿no? De los seguros, ¿m? Que no son los de los niños generalmente, sino son más los del mundo adulto. Bueno, ¿cuáles son, tomando en cuenta este disparador, algunas de las conductas que suelen presentarse en el aula? Suelen presentarse lo que podemos llamar actos disruptivos, acciones que realizan los alumnos, uno o varios, dificultando o impidiendo la actividad normal del aula o habitual, molestando u hostigando, en muchos casos, a sus compañeros, y son comportamientos que alteran el clima del aula y también en muchos casos cuestionan la autoridad de ese adulto que encarna el rol maestro, el rol docente. Pueden aparecer conductas de oposición que se manifiestan también, ¿no? En los conflictos que surgen entre docentes, profesores y alumnos, que están también en relación a las normas institucionales, a la realización a veces de una tarea o el uso de un espacio y del tiempo. Pueden aparecer también maltrato entre compañeros, ¿no? Lo que se conoce como acoso escolar, que suele tomar la forma de burlas, de bromas, eh, rumores, mentiras o insultos que descalifican al otro y que ese otro que está padeciendo ese acoso lo vive como una amenaza y con mucho miedo. Pueden ser situaciones de acoso verbal o de golpes, de varios, generalmente hacia uno, hacia un solo niño o niña. Muchas veces en situaciones de las llamadas violencia entre niños, el problema no es tanto lo que ocurre entre ellos, sino que los adultos a cargo no pudieron generar los canales convenientes o adecuados para que estos niños hablen. Y a tiempo, además, puedan contar lo que les ocurre. La violencia no está solamente entre los niños, sino que encuentra su punto culminante en que no encuentren un adulto con quien hablar. Y fíjense ahí todo lo que tenemos, ¿no? Como para interpelarnos, para preguntarnos, ¿no? Desde los distintos lugares que desempeñamos. Otra manifestación
muy frecuente en estos tiempos son las marcas en el cuerpo, los cortes, o como se los llama habitualmente, cutting. Sobre todo, estos se dan en el inicio de la pubertad y en la adolescencia, y bueno, suelen provocar como un gran impacto, ¿no? Tanto en docentes como en familiares. Y allí es importante, de la misma manera que en las otras situaciones, el estar presentes y disponibles para escuchar, ya que estos cortes son búsquedas, ¿m? Son búsquedas de poder tramitar algo de lo que pasa en sus emociones y que necesitan expresar. Entonces, en el corte, lo que el niño, el joven, siente es alivio. Por supuesto que no fomentaremos esta acción, no vamos a tratar de que esta sea en la forma, pero no debemos asustarnos, ¿sí? Sino lo que tenemos es que estar dispuestos a escuchar y a sostener en este estar oscilante de los niños y adolescentes, que en muchos casos tampoco saben qué les pasa, pero sí lo que tienen son profundas sensaciones de malestar y sufrimiento. Y en relación al sufrimiento, el mayor sufrimiento que tiene un niño es no tener con quién hablar. Y termina siendo violento el adulto que se sustrae a estas palabras. Y ahí vuelvo a marcar esto de la intencionalidad. No es que el adulto se aleja de esta escucha, de estas palabras, de una manera intencional para provocarle daño, ¿no? Probablemente lo que aparece es, no sé qué hacer con esto, estoy asustado. Y es válido, es muy válido que nos pase esto. Lo que pasa es que lo que no está tan bueno es que cuando nos pasa esto, nos hagamos los distraídos y nos alejemos de ese niño o ese joven que necesita poder hablar de esto. Entonces ahí lo importante es que podamos estar alertas a registrar internamente qué cosas, qué temas nos dan miedo hablar, nos da miedo escuchar y observar. Probablemente porque tenemos una herida propia, ¿sí? Que hace contacto ahí con eso, porque no sabemos qué respuesta dar. No importa que no sepamos la respuesta. Lo que es importante y lo que es recomendable es estar presente, escuchar, sostener, aunque no sepamos qué responder. No tenemos por qué saber todo ni tener respuestas para todo, pero sí está a nuestro alcance estar dispuestos a estar presentes y disponibles. ¿Sí? Y hasta en algún momento, si lo sentimos conveniente, podemos verbalizar. Mira, la verdad es que no sé bien qué decirte, pero ya vamos a ir encontrando la forma que te pueda ayudar a estar mejor. Eso es un montón. Es un montón para un niño y para un adolescente. Bien, y ya metiéndonos un poco en el tema, que el título de cómo acompañar, que ya lo venimos haciendo, por supuesto, ¿no? Pero a los fines de organizar la presentación, tenemos esto, ¿no? Acompañar a sanar. Sanar, tramitar emociones, acompañar procesos, ¿eh? Sanar como pensarlo desde una herida que puede estar abierta, ¿no? La cicatrización en una herida corporal sería un poco la cicatrización en algún aspecto subjetivo, psíquico o emocional de un niño. Bueno, y ahí la escuela también tiene mucho que hacer, ¿no? Por eso un poco esta viñeta también de Tonucci. ¿Eh? Fíjense el año de la viñeta, ¿eh? Pero no deja de ser actual. Por eso me gustan mucho estas gráficas de Tonucci.
que nos va acompañando. Hoy en día, eh, en los niños que nos suelen llegar a la consulta, no, no aparecen tanto los viejos motivos de la inhibición al saber o el fracaso escolar en sentido cognitivo. Lo que más nos suele llegar a los terapeutas, a los psicólogos que trabajamos con, con niñeces y adolescencias, eh, son cuestiones que por ahí tienen manifestaciones más de conducta agresiva, de desbordes emocionales y de desafíos a la autoridad. Entonces, la pregunta para compartir es cómo acompañar a niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de vivencias dolorosas. Y acá retomamos algunos de los conceptos que ya vamos compartiendo, pero bueno, para ordenarnos y por ahí reforzar algunas ideas centrales. Escuchar atenta y cálidamente al niño. Escucharlo como generando un clima de confianza. No demostrar sorpresa frente a lo que el niño nos cuenta o relata. No hacemos juicios críticos. Resaltamos y verbalizamos lo que sería la confidencialidad. ¿Mm? Todo lo que vos me cuentes es confidencial. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo cuento. Si vos querés, se lo podés contar a otra persona en quien vos confíes. Yo no. Excepto que algo de lo que me cuentes considere que te pone en peligro. En este caso, va a ser necesario, probablemente, contarlo a alguna otra persona que pueda ayudar. Entonces, esto es muy importante, porque ahí muchas veces los adultos quedan como entrampados. Y pero confío en mí, yo no lo puedo contar. Bueno, pero eh, tampoco es saludable, ¿no? Eh, prometer algo que no está bueno para ese niño. Porque también si nos lo cuenta es porque necesita ayuda. Entonces, ahí hay que poder explicitar de qué se trata la confidencialidad con lo que le pasa y de qué se trata eh, lo que se puede o no mantener en secreto. ¿No? Si es algo que le hace daño, no es bueno mantenerlo en secreto. No es que uno se lo va a contar a todo el mundo, pero es necesario ver a quién sí tenemos que recurrir para que pueda ayudar en esta situación. Otra de las cosas que son importantes en este acompañar a sanar es tratar de preguntar en forma clara. Limitar las preguntas, ir de a una sola idea a la vez. Porque esto, por un lado, nos va a dar a nosotros mayor comprensión, pero por otro lado también va a ayudar al niño a ordenarse. Tener una actitud amistosa, ¿no? Que permita como eh, el acercamiento óptimo. A mí me gusta más esa frase que la distancia óptima de la que tanto hablan algunos terapeutas y algunos colegas desde el psicoanálisis, ¿no? Hay que mantener la distancia óptima. Bueno, me gusta ponerla por el lado del positivo, que es hay que tratar de tener el acercamiento óptimo, ¿no? No estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Y sin prejuicios. En relación a esto de los prejuicios, un poco ya lo venimos como conversando, ¿no? No es que uno no tenga prejuicios o juicios previos. Lo que tiene es que tenerlos registrados, presentes, ¿no? Para que puedan interferir lo menos posible en nuestras acciones. Después tenemos que poder dejar hablar con libertad, ¿m? Para después poder ayudarlo a completar los detalles que por ahí falten, ¿no? Y que necesitemos saber para ese acompañar. Es fundamental no influir sugiriendo respuestas.
Esto quiere decir que las preguntas tienen que ser abiertas y no inductivas. Y siempre dentro de estas preguntas, empezar preguntando lo que tenga menos posibilidades de provocar un rechazo en él, ¿no? Y lo que para ese niño o esa niña sea más sencillo de comunicar. Y de a poco vamos avanzando entre lo que por ahí puede llegar a ser un poco más complejo. Hay que dar lugar al niño eh, a lo que le genera dolor o padecimiento. Y, y no intervenir nosotros sobre lo que nosotros desde nuestro mundo adulto consideramos que puede ser doloroso. Porque lo que por ahí nosotros consideramos no es lo que le está provocando dolor al niño. A lo mejor es otra cosa. Y eso, en lo posible, está bueno que lo podamos escuchar, ¿no? Y no anteponer nuestra mirada adulta a eso. Otro punto importante en este acompañar a sanar, y sobre todo si lo pensamos en situaciones de maltrato, ¿no? Por parte de un adulto, de maltrato físico, verbal o de agresión sexual, ¿no? Al niño, es importante asegurarse que el niño entiende que el responsable de esto no es él, sino el adulto. Necesita también sentir que se le cree y que hizo bien en hablar, que él no hizo, o ella, no hizo nada malo, y que se hará lo posible para evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Y que se hará lo posible para ayudarlo. Otro punto importante es eh, no expresar sentimientos negativos hacia los maltratadores. ¿Por qué? Porque esto puede perjudicar, ¿no?, lo que suceda posteriormente, ya que generalmente lo que suele pasar es que hay un vínculo muy cercano con el agresor, ¿eh? Y los maltratos suelen ser intrafamiliares. Entonces, ahí, aunque nos salga desde adentro, ¿no?, decir, qué porquería esta persona, tenemos que evitarlo. Solamente escuchar y, y apuntalar sí que lo que hizo no está bien, ¿no? Bueno, y después cuestiones que por ahí las podemos pensar más desde la formalidad, pero que también encuadran un poco cómo acompañar, que tiene que ver con pensar las responsabilidades institucionales, ¿no? Si estamos en una institución, eh, tenemos como que seguramente hacer los informes correspondientes. Esto supongo que está como más aceitado, ¿no?, en la tarea cotidiana de todos ustedes, pero bueno, es necesario informar según la cadena de responsabilidades institucionales. Y en esto también hay que intentar evitar que nos nuble la mirada y la escucha de estas situaciones nuestras emociones, o apreciaciones personales. Y ahí, eh, ¿a qué me refiero con esto? A que esto puede hacer que o, o aumentemos una situación e instalemos algo muy fuertemente allí, donde a lo mejor esto no estaba, o que nos hagamos los distraídos y hacemos, ¿no? Por ejemplo, frente a situaciones de violencia, maltrato o de abuso sexual. Entonces, ahí es, eh, nada, lo recomendable es estar alerta, porque si esto me moviliza hasta tal punto que me nubla mi manera de intervenir en esta situación, bueno, tengo que tenerlo presente y pedir ayuda a otro compañero, ¿eh? Y decirle, che, esto se me impacta un poquito emocionalmente. ¿Cómo puedo hacer? ¿Mm? Trabajo en equipo, ¿sí? Eso es fundamental. Pero no evadir nuestra responsabilidad frente a ese niño, que confía en nosotros y al que acompañamos.
siempre, siempre fortalecer las redes de sostén de ese niño. ¿Mm? Tratar de ver con qué cuenta efectivamente, con qué cuenta en comunidad. Y bueno, y acá, por supuesto, considerar que nos rige un marco legal, que es la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la ley 21, y que bueno, que desde ahí también tenemos obligaciones para con los niños. No es un adulto que puede decidir qué hacer, y, sino que nosotros como adultos tenemos que poder acompañar en esa protección. Bueno, y comprometernos siempre en el acompañamiento de esa niña o de ese joven que confió en nosotros. Eh, Otra viñeta para ir amenizando el tute, ¿no? Siempre me dicen que tengo toda la vida por delante y de atrás que fue, ¿no? Tanto en la vivencia, en la subjetividad de ese niño, como en el impacto de estas vivencias también eh, en las manifestaciones del presente, ¿no? Y en el devenir del futuro. Bien. Acá también otra viñeta de Tonucci, ¿no? Hay que confiar en los demás y a veces los adultos tenemos la confianza muy, muy guardada bajo muchas, muchas cerraduras y cerrojos. Entonces confío, cuando me alojan, me respetan. En este acompañar y fortalecer la confianza, eh, apuntamos a la expresión de los afectos, ¿no? Al respeto de la intimidad propia y ajena, esto es fundamental, a la intimidad de los niños también. Ahí hay que ir encontrando ese punto de equilibrio, ese punto justo, que tiene que ver con el cuidado, que, que es, sí, estar atentos, no dejar a los niños sueltos, ¿no? Sin sujetar, como decíamos en la clase anterior, sujetados en cuanto al vínculo, pero tampoco invadir su privacidad, porque también necesitan su intimidad, ¿no? Damos lugar a alojar las emociones. ¿M? Por ejemplo, en ciertas acciones que nos pueden parecer un capricho, un berrinche, lo que tenemos que poder pensar es que hay un trasfondo de malestar, ¿eh? Y que probablemente ese malestar no está pudiendo transmitirse si no es desde ese llamado de atención. Entonces, en ese llamado de atención hay otra cosa, en ese capricho, mal llamado capricho, hay otra cosa, hay otro pedido. Entonces, ahí, desde adultos, tenemos que tratar de ver qué hay ahí atrás. Y bueno, y para llegar ahí tenemos que escuchar y observar al niño, ¿no? Damos espacio, eso también tiene que ver con el respeto a la propia singularidad. Cada niño es diferente, cada niña. Vuelvo a recordar algo que ya les dije también en la clase anterior, que bueno, por una cuestión de que a mí me resulta más fluido hablar, a veces hablo de niño, pero por supuesto estoy incluyendo toda la perspectiva de género. ¿Sí? Y otro punto importante es que el desafío, me parece, siempre es apuntar a la cooperación y no a la competencia. Eso disminuye tantas situaciones conflictivas. Poder entender que el otro no está compitiendo con ¿eh? Que el otro es alguien con quien recíprocamente puedo colaborar y nos podemos ayudar. Eh, y, y
hay cinco ejes, ¿no? Que, que por ahí me parecía interesante teorizar, que nos hace pensar en cuáles son las cuestiones que los niños necesitan, ¿no? Y la idea acá es compartir un enfoque específico que está en relación a cómo acompañar desde este estar presentes, que se aplica en los vínculos interpersonales en general, ¿m? Tanto en el ámbito educativo como en la comunicación entre los padres y las familias. Y para esto un poco la pregunta desde donde pensaba trabajar estos aspectos es, ¿qué son los límites? ¿No? Hoy un poco hablábamos de estas conductas, estas expresiones que se daban en el espacio áulico, eh, como disruptivas, como falta de borde en algún punto de los niños. Y desde ahí por ahí está bueno poder pensar en torno a los límites, porque son límites no solo desde afuera, sino que después se van incorporando en el adentro, ¿no? Y los límites son protección, nos preservan de los riesgos, nos, eh, nos cuidan. Son también contención. El límite nos marca la diferencia entre el adentro y el afuera. Eh, Nos hace pertenecer a algunos adentros y diferenciarnos de otros. Nos hace pertenecer a un grupo y a sus reglas, a una familia determinada, a un barrio, a un país. Nos dan, eh, nos dan esta contención, ¿no? Del adentro y del afuera. Si uno piensa en la imagen del límite, ¿cuál es el límite que tenemos en nuestra persona, en nuestro ser? Es la piel, ¿no? La piel es el contorno que nos diferencia eh, del adentro y del afuera, el cuerpo propio de un mundo externo, ¿no? Bueno, entonces decíamos que son protección, porque nos preservaban de los riesgos, son contención, ¿no? Nos marcaban la diferencia en este adentro y este afuera, la pertenencia. También son una referencia, nos dan una referencia, ¿no? Nos marcan horizontes, el horizonte de lo permitido y lo prohibido, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. También desde ahí nos permiten o nos facilitan el acceso a la cultura. ¿Mm? Nos ofrecen en esto que se puede hacer y no se puede hacer, la oportunidad de nuevos descubrimientos, de nuevos conocimientos. Nos permiten la, el acceso a los aprendizajes, a la escuela, ¿sí? A lo que las distintas disciplinas, las distintas áreas o materias fueron acumulando como ejes como documentación de su propio devenir, de su propia historia, ¿no? Y desde ahí el acceso a la cultura. Nos permiten la diferenciación, ¿sí? Nos distingue de los demás, nos diferenciamos, nos hace únicos, ¿sí? Únicos, singulares, irrepetibles, y en este sentido nos dan identidad, una identidad propia, que también se construye a lo largo del tiempo y es un proceso, ¿no? La identidad no es una foto, ¿no? Sino una película que vamos construyendo. Fíjense desde ahí,
esta imagen de película, lo importante son y que serán para su vida estas vivencias en la infancia, ¿no? Y lo importante que serán ustedes también, como, como esos adultos que fueron significativos en esa etapa vital, ¿no? Que también cumplieron estos lugares de protección, de contención, de referencia, ¿no? Que ayudaron a diferenciarse, que reconocieron identidad en cada uno de esos niños y niñas que acompañaron en su proceso de aprendizaje, ¿no? Nos promueven también la autonomía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que también nos vamos conformando con una identidad propia, eh, esto nos va a permitir elegir y actuar, ¿no? Y desde esta mirada es que pensamos el límite como posibilidad, ¿no? Entonces decíamos, como para volver a reforzar y remarcar el límite como protección, como contención, referencia, como en esta referencia también como un acceso a la cultura, a la escuela y a los aprendizajes, como diferenciación, ¿no? Y como promotor de autonomía. Entonces, esta manera de pensar eh, cómo facilitar todo esto que ofrece el límite, ¿no? La diferenciación de un sujeto con el afuera, es importante que lo pensemos como posibilidad, como los sí, no solo como los no. Habitualmente se asocia, estoy haciendo una generalización, que puede no ser siempre así, ¿no? Pero eh, por ahí es desde el recorrido también de la clínica o desde espacios de muchos talleres con familias, eh, que por ahí se planteaba, bueno, vamos a un taller de límites, porque el límite es pensado desde el no. ¿Cómo decimos que no? Y bueno, la propuesta es, por supuesto que habrá situaciones en las que vamos a decir que no, pero ¿cómo decimos que sí? Esa es la gran apuesta de este acompañamiento, ¿no? Tanto para acompañar el proceso de crecimiento, de maduración, de desarrollo, el término que le queramos ponerle, ¿no? De constitución subjetiva de un niño. La apuesta es desde los sí, desde qué cosas son las que habilitamos, y no solo desde la sanción y desde el no. Y, y acá es necesario pensarlo siempre también desde el momento vital que atraviesa un niño, ¿no? O un adolescente. No va a ser lo mismo habilitar esto sí en una etapa que en otra, ¿no? En una edad que en otra. Y tampoco va a ser lo mismo la manera de establecer esto sí como límites, ¿no? Y también las sanciones. Entonces ahí tenemos que pensar si el niño tiene posibilidad de comprender y de aprender con H, de agarrarse de eso que se les dice, ¿no? Antes de los 5 años, eh, suele tener un impacto mucho mayor la comunicación no verbal o gestual, ¿no? No lo que uno dice en palabras, ¿no? Tenemos que pensar ahí en los procesos de simbolización, en la capacidad de abstracción que tenga un niño, ¿no? Entonces, yo le hablo y le digo, bueno, y después, ¿cómo te comunicas en el hacer, en lo gestual, en tu modo de estar en el mundo, ¿no? Porque de ahí es donde se van dejando otras huellitas y otras marcas. Después en edades, cuando hay otras posibilidades de simbolización, ahí ya sí podemos recurrir no solo a
al yo le digo, sino al diálogo, al que comparto con ese otro sujeto, ¿no? ¿Qué acuerdos ponemos en relación a esta puesta de límites? ¿No? ¿Cómo se implica al otro? Bueno, si pasa esto, ¿qué te parece que tendría que pasar? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿No? Porque si no, este límite o esta referencia de los sí y los no, de lo permitido, lo no, eh, termina siendo como una cuestión un poco, no sé cómo buscar la palabra, pero como con poco sustento, ¿no? Entonces es no porque lo digo yo, o no porque en esta etapa no podés, sino sí, no podés por tal cosa, o problematizarle también al otro. ¿Cómo te parece que se podría hacer esto? ¿Cuál te parece que podría ser la consecuencia si pasa tal cosa? ¿No? ¿Qué sé yo? Un permiso, por ejemplo. Te dejo, no sé, salir a jugar a la plaza con tus amigos y acordamos determinado horario de entrada. Yo sé que hoy en día igual todo esto está muy atravesado con la cuestión de las pantallas y los celulares, pero pensemos en otro tipo de comunicación, ¿no? Sin el celular, sino en una comunicación desde el acuerdo de la palabra. Eh, bueno, y quedamos en que vos venís a casa a las 6 de la tarde y vos resulta que a esa hora no venís. Bueno, ¿cuál te parece que puede ser la consecuencia de esto? Obviamente estamos pensando en un niño que conozca la hora y en una edad en la que ya pueda estar solo en la plaza, no estamos pensando en un niño pequeño, solo con amigos. Entonces, ahí esto, el desafío ahí es implicar al niño también en la consecuencia, ¿m? Porque ahí el límite se empieza como a incorporar de otra forma. No es solo venido desde afuera. No es solo la sanción de, bueno, si hiciste esto, pasa tal cosa. Sí, pero bueno, ¿en qué podemos quedar? Que la próxima vez no salís, que vas a tener menos posibilidades de, no sé, de acceso a horario de pantalla, a algo que le guste, ¿a qué? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿No? Entonces, ahí el niño va haciendo una incorporación de la sanción y de la restricción de una manera más interna. Entonces este no viene solo de afuera, empieza a implicarlo de otra forma. Bueno, esto por poner algunos ejemplos, ¿no? Eh, por ahí algunas cuestiones también para tener en cuenta que es esto, no es darle la solución ni la respuesta ya digerida, masticada, sino construirla con el niño haciendo preguntas, involucrándolo, que pueda opinar ahí. De esa manera esto se hace como más propio. No lo vivo como que, es de mis viejos, es del profe, es del maestro, ¿no? Lo incorporo como más propio. Lo cuido de otra manera. Y también me observo de otra manera, porque lo estoy incorporando. Y otra cuestión también importante en esto es siempre poder diferenciar el ser del hacer. Y en esto también tenemos como que parar el piloto automático de lo que decimos muchas veces y, y poder marcar y connotar la conducta, lo que hiciste, no lo que sos. ¿Mm? Ah, sos malo, le pegaste a fulanito. No, lo que hiciste está mal, no es que sos malo. ¿Eh? Eso que hiciste está mal. Esto permite la posibilidad de cambio y de transformación, porque si yo soy malo, ya está, ya está. Eso me da identidad, me constituye, me posiciona en un lugar donde es difícil moverme. En cambio, si lo que yo hice está mal, puedo tener la posibilidad de aprender otra forma, que no esté mal, que esté mejor, que esté bien, puedo mejorar. Entonces, esto del ser y el hacer es un concepto muy sencillo
pero muy necesario de tenerlo presente, porque tenemos muy naturalizado a veces esto, ¿no? Y por ahí cada uno también puede pensarlo. Todo esto que hablamos además no es para que obviamente nos castiguemos con lo que hacemos, sino para que reflexionemos, que todo esto nos interpele y nos lleve a problematizar nuestras prácticas y nuestras relaciones humanas en general, nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Eh, no te quiero más. ¡Wow! Eso, decirle eso a un niño, ¿no? Uno puede decir, esto que hiciste no me gustó, ¿sí? Pero no puede condicionar el afecto, ¿no? Entonces, son como, bueno, algunas pequeñas herramientas o tips, si se quiere, que pueden ayudar a reflexionar sobre este vínculo, esta relación con los niños, que por ahí ojalá aporten algunas herramientas para pensar en la comunicación dentro del aula también, ¿no? Bien. Bueno, y después este otro concepto que quería también transmitirles es, y acá hay una imagen de un niñito, ¿no? Floreciendo en su espacio áulico, pero bueno, podemos pensarlo también en un joven, ¿eh? Pero en el niño esto se hace como por ahí más presente, que es, en general, todas las personas tenemos un tiempo, un espacio y un ritmo. Lo que pasa es que los adultos ya esto lo tenemos como mucho más consensuado, ¿no? Lo tenemos como más incorporado, esto de la incorporación del afuera en nuestra estructura psíquica, la tenemos como más incorporado. El niño vive un tiempo propio, un espacio propio y tiene un ritmo propio. ¿Por qué traigo estos tres conceptos que, bueno, los resumimos si quieren en una sigla para que uno los pueda memorizar un poquito más, que es TER, tiempo, espacio y ritmo? Porque los adultos muchas veces lo que hacemos es ponerle el espacio, el tiempo y el ritmo propio. Entonces, terminamos en escenas en las cuales eh, lo que aparece en el vínculo interpersonal es roce, malestar, molestia. Eh, Pongo un ejemplo de la vida cotidiana, de ir a hacer una compra a no sé, un negocio con un niño. Uno va y va con el tiempo del adulto, ¿no? Va pensando, bueno, tengo que llegar, comprar, después cuando vuelva tengo que llegar, hacer la comida, tengo que preparar esto. Y va como, bueno, vamos, fulanito, vamos, apurate, apurate. Vamos pensando en un objetivo, ¿no? Nuestro camino tiene que ver con el objetivo, que es llegar, comprar y volver. El nene, el niño, niña, va disfrutando el camino. Está en otra, ¿no? Entonces por ahí va y se copa con esa piedrita y se copa con el arbolito, vio un caracol y se engancha con el caracol. Es maravilloso. Obviamente que entra en conflicto con nuestros propios tiempos, pero está en ese mundo. Entonces, esto, si bien con esto no quiero decir que tardemos 3 horas en ir a hacer una compra, pero sí tenemos que entender y ver con qué estrategias pequeñitas podemos ir acompañando ese tiempo y ese proceso de ese niño. ¿Ah? Como, bueno, si esto es esto, paramos un minutito. Y a veces ese parar un minutito va a ayudar a que la cosa sea más fluida después que andar a los tirones. ¿Mm? Y que lleguemos al negocio y que aparezca, entre comillas, lo que diríamos un capricho, porque el pequeño o pequeña quiere determinada cosa. No nos está pidiendo esa cosa ahí. No nos está pidiendo el chupetín, el caramelo o el alfajor. Nos está pidiendo atención. Esa atención que en ese recorrido de ir hasta ese negocio a comprar, no nos dimos cuenta de dársela. Entonces, eh, nada, son pequeños ejemplos que me gustan traerlos a consideración para que por ahí nos posibiliten pensar otras secuencias y otras historias.
Otro ejemplo que se me ocurre, que suelo utilizar es, no sé, bueno, los docentes igual tienen bastante formación, los de los niveles más iniciales en esto de las transiciones, ¿no? Esto lo podemos relacionar con eso, con el espacio de transición en el aula. Otra escena por ahí de la vida cotidiana, que la podemos extrapolar a otras, ¿no? Del aula o de trabajos en el aula, de cuestiones didácticas, es que por ahí el niño está en una escena, está jugando y metido en esa escena. Nosotros estamos con otra cosa. Entonces, bueno, ahora basta, cerramos esto y eh, pasamos, no sé, de la expresión artística, pues, bueno, algo gráfico, puede ser cualquier otra asignatura que a los chicos les guste, las ciencias naturales o lo que fuere, cada niño igual le va a gustar una distinta, seguramente. Pasamos a otra cosa y es, bueno, tener en cuenta también que hay un tiempito para poder cerrar una etapa para pasar a otra. Que esto tiene que tener esas consideraciones temporales. Y a veces esas consideraciones también de poder anticiparnos, como decíamos antes. Otra escena por ahí que a mí se me viene como similar es cuando no sé, nosotros estamos viendo una película en el cine. ¿No? Se va cada vez menos al cine con las nuevas plataformas, pero pongamos el ejemplo de que vamos al cine, estamos muy metidos en una película y de golpe entra alguien y nos saca, nos dice que la película se terminó, corta la luz y nos saca fuera. Lo que queda es una sensación de mucho malestar y frustración, ¿no? Hubo algo que no se pudo terminar como de procesar. Eso mismo pasa en los niños y niñas cuando están metidos en una escena, en una situación, eh, y abruptamente queremos pasar a otra. Esto genera malestar y a veces expresiones de ese malestar. Eh, no pueden decir, ay, estoy molesto porque terminamos esto y pasamos a otra cosa, sino que aparece de otra forma. Así que eso, remarcar que siempre es importante en esto, en los espacios de la vida y en los espacios áulicos, por supuesto, considerar el tiempo, espacio y ritmo de la subjetividad de ese niño o niña. Bueno, por hoy, hasta acá. Muchas gracias y retomaremos la próxima clase en la que también vamos a seguir profundizando con herramientas de habilidades comunicacionales.